A continuación, este partido se viene precioso. Llame al tiro a la mamá, a la vecina, vénganse al tiro sin filtro. Junto a nosotros, amante del rock y del Borbón. Está marcando en las presidenciales, ojo, ¿cuánto? Ayer revisamos, 5, 4, por ahí empieza a marcar en las presidenciales, le está comiendo un poquito a José Antonio. Junto a nosotros, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, Johannes? Muy bien, gracias. Ahora puedo responder, supongo, porque tengo dos puntos, gracias. Uno, aprobamos el descongelamiento de los precios de la energía, porque mantenerlos congelados significaba que tarde o temprano el sistema iba a dejar de funcionar. 7 lucas mensuales. Punto. Segundo 7 punto. lucas mensuales, Sí, bueno, 40. pero, a ver, Gino, eres capaz, es un impuesto. pero ¿Te puedes callar un segundo? El que tiene derecho a hablar ahora soy yo. ¿Pero por qué te Gino? Tú me interpelaste directamente, aprovechando que no te podía responder directamente, ¿ok? Lo cual yo encuentro, bueno, que es bastante bajo. Entonces te voy a decir una cosa. A nosotros nos dieron una cifra. Esa cifra no es correcta, es por eso yo estoy respaldando la interpelación a Pardo, que la presentó el diputado Calixto, y donde Republicano se bajó, y donde se bajó creo que también la UDI de la interpelación a Pardo, si me equivoco, corríjanme. ¿Y por qué no? Pero aguántate, porque si tú me vienes a interpelar, permíteme que te responda a lo que me preguntaste. No se me caliente tanto. No, yo me caliento, ¿por qué? Porque me parece que es fundamentalmente injusto cuando tú vienes y le dices a un parlamentario que tiene que hacer lo correcto, porque habríamos tenido que aprobar la ley igual. La pregunta era si las cifras que nos habían dado, los montos con los cuales se quiere corregir esto y el plazo en que se va a corregir o los intereses con que se va a corregir son correctos o no. Y resulta que Pardo nos dio información que, por decirlo menos, es incompleta. O sea, Pardo le por mintió. decirlo más, nos puede haber mentido en la cara. Y es por eso que nosotros estamos ahora armando una interpelación y esto puede terminar en una acusación constitucional. ¿De acuerdo? Pero no diga, no, es que usted sabía todo esto. Si nosotros hubiésemos sabido esto, probablemente habríamos tenido que aprobarlo igual, pero habríamos exigido otras condiciones. Y habríamos exigido plazos más largos o habríamos exigido otro tipo de compensaciones. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo soy el único político acá en Chile que ha venido diciendo desde hace 5 o 6 años que el cambio de la matriz energética iba a salir carísimo, que estábamos duplicando las capacidades para una demanda que se mantenía estable. Soy el único que dije que esa cuestión se iba a transformar en precio. Soy el único que salió a decirle a Máximo Pacheco que estaba mintiendo cuando dijo que iban a bajar los precios. Entonces, ¿qué quiere que le haga ahora? Yo no puedo cambiar la matriz energética, algo que decidió todo el resto del sistema político, porque se forraron con esto. Pero sí puedo salir y decir honestamente, bueno, hay que sincerar los precios, sí, si no nos quedamos sin energía eléctrica. 2, ¿cómo lo estamos haciendo? Y si se están fregando la gente. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Este es un tema que vamos a descubrir a través de la interpelación y a través de lo que son los informes técnicos que nos van a dar los técnicos que hemos encargado nosotros, para que nos digan qué es lo que está pasando. Ahora, ¿sí puedo entrar con mi... Sí, ya, cámara 2. Muchas gracias. No, imagínese, le digo que no. No. Respecto a la crisis de seguridad. ¿Cómo me vienen a mí a hablar de combate al crimen organizado si todos los casos de las fundaciones siguen ahí? Los casos de las municipalidades siguen ahí. Cuando no se avanza en casos de escándalos de corrupción dentro del mismo Estado, me dicen que entonces la Fiscalía, la UAF o lo que fuese, ¿no? Solamente necesitan abrir el secreto bancario y entonces vamos a poder controlar el crimen. Sabemos quiénes son todos los implicados en el tema de las fundaciones y sin embargo no se avanza nada. De hecho andan en gira presidencial. Tenemos el tema del escándalo del robo el factoring, ¿ya? 8 años se demoraron en levantar ese caso. 8 años. ¿Costo? ¿Cuántos fueron? Decenas de millones de dólares. Entonces, yo escucho al gobierno, ¿ya? Me dice que quiere combatir el crimen organizado. Lo veo bastante lento con la ley de inteligencia. No lo veo poniendo las lucas para contratar más carabineros. Hablan de 500 carabineros más. Necesitamos 30.000 carabineros más. 30.000. ¿Ya? Nos hablan entonces... ¿Y ese cálculo 30.000? Pero si es muy sencillo, si estamos con 60% de la planta. En este momento Carabineros tiene 60% de la planta. Y la mayoría... Cuando te dice 60% de la planta, 60% que está en terreno y el resto está en la oficina. No. Tú deberías tener 70.000 carabineros según la planta, más o menos, y tienes en este momento activos, funcionando, quizás 50.000.
Esa es la realidad. ¿Y los otros dónde están? Los otros o se fueron de baja gracias al Frente Amplio, al Partido Comunista, los 4.000 carabineros heridos, la cantidad de bajas por problemas de estrés postraumático después del 18-10, se las encargo. Tenemos miles de carabineros que están en este momento con licencia médica. Entonces lo que este gobierno hace es mentirle a la gente a la cara, porque las cifras no dan por ningún lado y no han hecho nada en materia de gestión para potenciar a Carabineros, no han hecho nada en materia de gestión para potenciar a Gendarmería, no han bloqueado la frontera, no han detenido el tráfico desde y hacia Bolivia, no lo han hecho. Entonces nos hablan ahora del combate a la delincuencia y para serle bien honesto, nos avisan que van a subir entonces en 500 nuevos carabineros, 500. Eso no es ni siquiera el 10% de lo que deberíamos estar reclutando este año. Después hay gente que habla de estado de sitio y no tenemos soldados. No tenemos soldados. ¿Por qué no se lo sinceran a la gente? El ejército hoy día no es el ejército de 1982. Tenemos en total 9.000 soldados y de esos ya están empleados en el sur, están empleados en el norte. ¿Dónde van a sacar los soldados? ¿Los van a ir a comprar entonces la juguetería de la esquina, soldadito de plástico? ¿Hasta cuándo no le dicen a la gente que han destruido la capacidad de defensa de este país, la capacidad de seguridad de este país? Le han hecho pedazos. Para más remate dejaron entrar la basura de Latinoamérica. Y cuando nosotros levantábamos el dedo y decíamos, oye, está quedando la escoba en Ecuador, está quedando la escoba en Perú con las mafias venezolanas, nos trataban de fascistas, de racistas, de xenófobos, de todo. Y ahora están todos pidiendo estado de sitio. ¿Estado de sitio? ¿Con qué? Honestamente, ¿con qué? Si no hay soldados y no ponen las platas para reclutarlos tampoco. Entonces, este gobierno, yo le voy a decir una cosa a este gobierno o hace lo que corresponde, y eso significa poner las lucas para empezar a reconstruir el músculo de seguridad del país, o no tenemos cómo salvarnos. Y para cerrar, y le tengo que responder al senador Osandón. Osandón dice que no podemos deportar a la gente que estuvo irregular. Le voy a decir una cosa, si tengo la oportunidad, va a poder aprender cómo se hace. Porque todo irregular va a salir de Chile, se lo puedo asegurar. Yo y la gente que nos acompaña nos vamos a encargar de eso. A ver. Usted está diciendo, a ver. Aguántame un poco. Usted está diciendo que si es presidente de Chile, si le da la oportunidad, usted le va a enseñar a esta gente, a Osandón y compañía, cómo se saca la gente. ¿Cómo se expulsa de Chile a gente que no debería estar en nuestro país? Diplomática muchachos, pónganse cinturón de seguridad, van a caer mascarillas, vamos a entrar en una zona de turbulencia mal. ¿Es posible? O sea, es como justificar esto, ¿no? O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente porque todas estas cosas, la verdad, que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar además, por favor, déjenme terminar, porque si no tiene mucho sentido, yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, tiene toda la razón, dio al pueblo de Chile esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos, porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó Nofre Jarpa, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Augusto Pinochet cumplió sin cumplir un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, el juez Garzón fue realmente relevante porque Pinochet, el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir o a escandalizarse porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez, efectivamente, que al menos logró que Pinochet cumpliera
algún tiempo encerrado, aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al términos técnicos, en esto termino, Gonzalo, efectivamente la gran discusión era la extraterritorialidad y los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente es una discusión, y yo estoy de acuerdo que los tribunales, había que defender los tribunales por una cuestión de principio, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johannes? A ver, un momento. Es que el punto, ese punto está... Pero si me toca a mí, pues. Pero dijo que los tribunales no eran libres. Eso sí, no, por eso déjame responder. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, ¿son libres ahora? Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca de que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente hoy en día ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Importa un cuesco, le importa un cuesco a la izquierda. Pero ¿A qué te refieres exactamente? Porque estás cometiendo un error técnico. Bueno, no estoy hablando de un error técnico, estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político, de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso, ya hasta ahí llegó nomás el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenos son incapaces de juzgar, y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. No, lo que estoy pidiendo es que sea justicia, con violación a los derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad. Que le recuerdo que en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles. Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo una brutalidad que no le puedo aceptar. No, pero me va a escuchar, ¿o no? Lo tengo que escuchar. Yo lo que estoy planteando es lo siguiente: si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos a terceras instancias, lo que está entregando la soberanía del país. Y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando, o sea, es capaz de quedarse callado un segundo. Eso ocurre en materia comercial, en materia de derechos humanos. Gustavo, aguántame un segundo para que termine Johannes, por favor. Me toca a mí, después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos, los chilenos somos al final los que controlamos si este sistema funciona más o menos mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogado. Son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, a ayudarlo en su cruzada o en su causa, explíqueselo al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile a terceros países? Porque eso es lo que termina estando involucrado con este tema. Yo solo quiero responderle al diputado Ramírez que es su sector, y es paradojal que diga que esta entrega de medalla al juez Garzón lesionaría o afectaría a la democracia. Le quiero recordar que ha sido su sector, el diputado Alessandri, por ejemplo, quien ha defendido el golpe de Estado. No han sido capaces de condenar el golpe de Estado y se asilan en la explicación de las causas, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y justamente, el presidente Boric hace un llamado desde Europa, al cual se han opuesto sin siquiera escuchar nada. ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo simplemente era condenar y decir nunca más a un golpe de Estado. La democracia o los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con golpes de Estado, no con la persecución de los opositores políticos, no con la desaparición de opositores políticos que hasta el día de hoy no sabemos dónde están, y hay muchos que no saben dónde están sus familiares. Johannes. Un segundo. Nosotros hace 3 años atrás, buscando también firmas de gente del socialismo democrático, presentamos un proyecto de ley en el Congreso que decía lo siguiente, que obligaba a los partidos políticos a poner en su declaración de principio que renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese era el proyecto de ley. Renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese proyecto de ley se rechazó en la Cámara de Diputados, obviamente con el voto en contra de Gabriel Boric, de la entonces diputada Camila Vallejo, Giorgio Jackson y los angelitos de siempre. Es decir, ellos hace 3 años atrás no estaban de acuerdo con renunciar a la violencia. Es que ¿sabes cuál es tu problema, Guillermo? Es que ¿sabes cuál es tu problema? Cuando tú tratas a las personas de ángeles o demonios, lo que haces es categorizar y básicamente simplificar una discusión política. Los políticos renunciaran a la violencia como si hablamos de demonios, los demonios nos Pero resulta que ahora, Gustavo, en la mitad de un escándalo de corrupción, el gobierno usa el comodín de siempre para cambiar el eje de la discusión. Mira, acá el compromiso con la democracia,
que implica la renuncia a la violencia tiene que ser siempre. No puede solamente Estoy de haber acuerdo con la con eso. democracia Muchachos, cuando estás atrapado. muchachos, tiene que hablar y yo estoy de Johannes y el acuerdo abuelo. con A ver, Estoy día lunes sin filtro encendido. Johannes y abuelo. El compromiso con la democracia de este gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen, me disculparán, Pero es que acá el Partido dice una Comunista mentira. es parte de este gobierno. Es que ¿no? dice Bueno, una entonces mentira. El gobierno permítame, está hablando del presidente permítame, porque El yo sé que a usted le gusta presidente- interrumpir. Va, No te ¿quiere puedo hablar aceptar eso. solamente El usted? presidente Boris lo que Me está interesa un diciendo juez con lo que usted es no puede condenar aceptar. las violaciones de derechos humanos de Entonces, Venezuela, de aguántese. Nicaragua, así que no vengas Sí, a decir ese es el cosas que no presidente son. Boric y la mitad del resto del gobierno es el Partido Comunista, es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales, la otra alma justifica la vida armada, la otra alma tiene relaciones con las FARC, la otra alma manda a gente a entrenarse con las FARC, la otra alma justificaba hasta hace no mucho tiempo atrás entonces también la violencia para alcanzar el poder y sigue siendo marxista-leninista, Bueno, lo tu cual partido en Chile significa, Lorca, escucha, quiere elevar lo cual la significa condición de que Pinochet quieren una a dictadura, Gustavo, que es la Gustavo. dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etcétera, el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista-leninista, partidario de una dictadura del proletariado, y como partidario de una dictadura del proletariado no tiene derecho tu gobierno que está compuesto por el Partido Comunista para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando que usted en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado, y me viene a hablar a mí de dictadura. Corten el escándalo. Abuelo. ¿Qué hacemos con Boric? ¿Qué habló con Monsalves? A ver, vamos con el 5. No, yo sobre el detalle de la conversación que dice relación con los hechos imputados, creo que sería irresponsable de mi parte pronunciarme, porque acá hay dos personas. Entonces, no tengo... creo que en esto hay que ser muy cuidadoso. Fue una conversación en donde yo le exigí, dígame toda la verdad, que se averigüe más con respecto al carácter de la denuncia. Esto evidentemente pone en evaluación la continuidad del cargo según los antecedentes que tengamos. Póngase a disposición de las policías y el Ministerio Público para que haya total transparencia. Él me plantea que es inocente, pero no me corresponde a mí hacer un juicio respecto a aquello. No, yo A ver. Policía, si él manda a las policías. El tema del alcohol, cuando dice lo del alcohol, Sí, búscala, me parece que esa. eso es súper... Pero Yo, Juan Andrés. ahora, ¿cómo te vas a poner? A ver, ¿qué le pasa al presidente de la República? Yo no sé si el hombre ya no está en sus cabales o simplemente es un ignorante completo. De todas maneras tiene un problema serio. ¿Cómo le voy a decir yo al subsecretario del Interior póngase a disposición de las policías que están bajo su mando? ¿Ah? Pero si es de perogrullo. Y la acusó para otra cosa. Pero si es de perogrullo. Y una semanita... Y después de que el propio subsecretario dijo, pero si yo utilicé, le dijo al presidente, lo reconoce el presidente, utilicé a la Policía de Investigaciones para intervenir en una causa donde tengo una denuncia. A ver, en serio, a ver, volvamos, porque hablamos de Cordero, hablamos de la ministra Toá, hablemos de Gabriel Boric. ¿Está en condiciones de seguir siendo presidente de este país? Yo no creo. A ver, yo. No lo creo. que estás diciendo, Giovanni, lo que por estás favor. diciendo es absolutamente un exceso. No creo que sea un exceso. Absolutamente Cuando un exceso. cuando yo escucho al presidente de la repita la República, pregunta. cuando yo escucho al presidente de la República decir, ¿sabe qué más? Señor subsecretario, usted que está al mando de las policías, póngase a disposición de las policías. No lo saco, a pesar de que hay una denuncia de violación contra el hombre. Más encima lo mando al sur en un avión y encubro todo esto durante 2 días hasta que sale el titular de la segunda, porque esta cuestión la decidió Gabriel Boric. Entonces, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad política de esto? Es Gabriel Boric. Si es por eso que hay ministros, es por eso que hay subsecretarios, por eso hay fusibles.
para que cuando a un presidente se le acercan con este tipo de problemas, no lo golpee directamente. ¿Pero qué hizo Gabriel Boric? Él personalmente, esto no es una acusación mía, él se autoacusó en una conferencia de prensa de haber intervenido en todo este procedimiento. Entonces el hombre está listo. Una cosa es que el presidente de la República haya actuado de manera absolutamente... ¿Estúpida? No lo quería decir de esa forma, pero claramente poco argumento. sensata. Pero una cosa es esa, y es reconocer que existe un error en lo que él dijo el pasado viernes, 18 de octubre, y otra cosa es sostener, como tú sostienes... ¿Es un error lo que dijo? Es sostener, como tú sostienes, que no es un error lo que hizo. Yo creo que son dos cosas distintas y cuidemos la institucionalidad de la presidencia. Bueno, pero primero se lo pido al presidente, cuide la institucionalidad usted, cumpla con la ley. La institucionalidad del presidente se cuida, ahora y siempre. Pero que cuide con la ley, que cumpla con la ley. Incluso cuando un presidente de la República, en medio de la quemadera de todo Chile, se fue a comer pizza con su familia. Incluso en ese momento la institucionalidad se Boric cuida. estaba insultando a un carabinero, a un militar. Escúchame, Johannes, y ahora es exactamente lo mismo. Porque acá el imputado no es el presidente. Entonces, cuidemos la institucionalidad. El presidente puede cometer errores. Estoy de acuerdo contigo. Es una mala declaración. Está tratando de salvar al amigo. Es la segunda vez que pasa esto en el Frente Amplio. Estoy de acuerdo con todos esos argumentos. Pero por favor, cuidemos la institucionalidad de la presidencia. Porque no puede ser que... Está tratando de salvar a un amigo. No, pero no puede ser que tú critiques esto y para cuando pasa lo mismo al frente, cuando el presidente Piñera estuvo peor que lo que estamos ahora, ustedes digan cuidemos la institucionalidad de la presidencia, por favor. No. El presidente se defiende siempre. Disculpa, sea quien no sea, se defiende siempre. Un presidente que viola la ley. No está violando la ley, no lo sabes. Pero no lo sabes, Giovanni, no lo sabes. Te voy a decir una cosa, déjame repetirte una cosa. Este hombre, teniendo conciencia, absoluta conciencia, porque se lo confesaron. No lo sabes. Pero si él mismo lo dijo, hombre. Pero Preus si lo dijo. dijo. Si él mismo lo dice. Se lo dijo y le puso el avión. Si él mismo lo dijo. Yo no me voy a referir. Entonces mintió el presidente. Ordenemos esto. A ver. Es lo que dijo. A ver, aguántame un poquito. ¿Sabe por qué lo digo así? Porque creo que eso es lo único que reflejaría que el interés real, de verdad, de todas las fuerzas políticas de este país, a lo menos las fuerzas políticas, está centrada en que este tipo de situaciones, la acusación por violación, el abuso, no vuelvan a ocurrir. ¿Puedo romper? Eso es lo que tiene que ser lo más importante. Déjame romper una sola lanza por Serna, porque hay un tema aquí de cadena de mando. ¿Ya? Serna le tenía que decir a la Toa de que estaba investigando a su superior jerárquico inmediato. Tenía que hacerlo. ¿A quién más se lo iba a decir? Si estaba investigando si estaba ahí está. Ahora la pregunta es si el Ministerio Público, de acuerdo, pues la pregunta es si el Ministerio Público ya estaba con la investigación y todo el tema. ¿Qué hacía? Porque es una situación bien jodida. Es jodido. ¿Cómo lo hago yo? Yo soy director de investigaciones. A ver, un momento, déjeme completar el cuadro. Porque trato de ser justo. Así que déjeme, si voy a terminar en 10 segundos, por favor. Si tú cierras... Él tenía que hacerlo. Lo que pasa es que en la práctica, efectivamente a él le genera una situación muy compleja, porque tiene que pasar por arriba de la persona a cual él le rinde políticamente. Lógico. Pues eso es el tema que sucede en todas las organizaciones jerarquizadas. Claro. Entonces tenía que informarle a Toa para que sacaran a Monsalve. Ahora, ¿cuál es el problema? Le informa a Toa y nos sacan a Monsalve. Vamos con la graf número 7, Thanos, pínchela. Ahí está. Oye, está cambiado el canciller. A ver, dice, canciller afirma que medalla a Garzón es una decisión presidencial y que su opinión al respecto es irrelevante. A ver, contextualicemos un poquito. Tiene otra graf para que la gente entienda un poquito. Pónmela número 5. Para que la gente entienda un poquito más. La gira del presidente, ¿cierto? Fin de semana. Como que el presidente siempre tiene un tuit que lo sigue o siempre hace una de más, como se diría en fútbol. Hace una jugada de más. Aquí está. Presidente Boric agradeció a juez Garzón por detención de Pinochet. Dio al pueblo de Chile esperanza. Y ahí le entrega una medallita donde dice, no hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza, dijo. ¿Es posible? O sea, es como justificar esto, ¿no?
O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente porque todas estas cosas, la verdad, que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar además, por favor, déjenme terminar, porque si no tiene mucho sentido, yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, tiene toda la razón. Dio al pueblo de Chile esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos, porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó Nofre Jarpa, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Augusto Pinochet cumplió sin cumplir un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, el juez Garzón fue realmente relevante porque Pinochet, el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir o a escandalizarse porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez, efectivamente, que al menos logró que Pinochet cumpliera algún tiempo encerrado, aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al términos técnicos, en esto termino, Gonzalo, efectivamente la gran discusión era la extraterritorialidad de los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente es una discusión y yo estoy de acuerdo que los tribunales había que defender los tribunales por una cuestión de principio, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johannes? A ver, un momento. Es que ese punto está... Pero si me toca a mí, pues. Pero dijo que los tribunales no eran libres. Eso sí, no, por eso déjame responder. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, ¿son libres ahora? Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca de que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente hoy en día ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Importa un cuesco, le importa un cuesco a la izquierda. Pero ¿A qué te refieres exactamente? Porque estás cometiendo un error técnico. Bueno, no estoy hablando de un error técnico, estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político, de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso, ya hasta ahí llegó nomás el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenos son incapaces de juzgar y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. No, lo que usted está pidiendo es que sea justicia, con violación a los derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad. Que le recuerdo que en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles. Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo una brutalidad que no le puedo aceptar. No, pero ¿me va a escuchar o no? Yo lo que estoy planteando es lo siguiente: si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos a terceras instancias, lo que está entregando la soberanía del país. Y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando, es capaz de quedarse callado un segundo. Eso ocurre en materia comercial y en materia de derechos humanos. Gustavo, aguántame un segundo para que termine Johannes, por favor. Me toca a mí, después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos, los chilenos somos al final los que controlamos si este sistema funciona más o menos mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogado, son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, a ayudarlo en su cruzada o en su causa, explíqueselo al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile
a terceros países, porque eso es lo que termina estando involucrado con este tema. Un segundo. Nosotros hace 3 años atrás, buscando también firmas de gente del socialismo democrático, presentamos un proyecto de ley en el Congreso que decía lo siguiente, que obligaba a los partidos políticos a poner en su declaración de principio que renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese era el proyecto de ley. Renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese proyecto de ley se rechazó en la Cámara de Diputados, obviamente con el voto en contra de Gabriel Boric, la entonces diputada Camila Vallejo, Giorgio Jackson y los angelitos de siempre. Es decir, ellos hace 3 años atrás no estaban de acuerdo con renunciar a la violencia. Es que ¿sabes cuál es tu problema, Guillermo? Es que ¿sabes cuál es tu problema? Cuando tú tratas a las personas, dame un segundo, cuando tú tratas a las personas de ángeles o demonios, lo que haces es categorizar y básicamente simplificar una discusión política. Que los partidos políticos renunciaran a la violencia como método de acción política. Los demonios nos Pero resulta que ahora, Gustavo, en la mitad de un escándalo de corrupción, el gobierno usa el comodín de siempre para cambiar el eje de la discusión. Mira, acá el compromiso con la democracia que implica la renuncia a la violencia tiene que ser siempre. No puede solamente haber compromiso con la democracia cuando estás atrapado. Muchachos, tiene que hablar Johannes y el abuelo. A ver, día lunes sin filtro encendido. Johannes y abuelo. El compromiso con la democracia de este gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen, me disculparán, pero es que el Partido Comunista es parte de este gobierno. Bueno, entonces permítame, porque yo sé que a usted le gusta interrumpir. ¿Quiere hablar solamente usted? Me interesa un cuesco lo que usted no puede aceptar. Las violaciones de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua, así que no vengas a decir cosas que no son. Es el presidente Boric y la mitad del resto del gobierno es el Partido Comunista, es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales, la otra alma justifica la vida armada, la otra alma tiene relaciones con la FARC, la otra alma manda a gente a entrenarse con la FARC, la otra alma justificaba hasta hace no mucho tiempo atrás entonces también la violencia para alcanzar el poder y sigue siendo marxista-leninista, lo cual significa, Lorca, escucha, lo cual significa que quieren una dictadura, que es la dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etcétera, el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista-leninista, partidario de una dictadura del proletariado. Y como partidario de una dictadura del proletariado, no tiene derecho tu gobierno, que está compuesto por el Partido Comunista para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando que usted en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado, y me viene a hablar a mí de dictadura. Corten el escándalo. Abuelo. Ha sido brutal lo que hemos escuchado esta noche, pero por otro lado ha sido revelador. Este es el momento. Ha sido revelador que un precandidato presidencial como Kaiser, hoy día diputado, esté proponiendo como política pública armar a los chilenos. Usted está en su casa escuchando eso, ¿no? El diputado precandidato presidencial quiere armar a los chilenos y chilenas para generar más violencia con armas. ¿Cómo eso? Si eso no es brutal, de verdad, te revela de cuerpo y pie a cabeza. Mira, una pregunta, me acaban de interpelar. ¿Tú vas a ir a un momento, ¿tú vas a ir a defenderlos? Estás pidiendo que se armen lo que yo los te estoy diciendo, tú estás exigiendo que los chilenos... Tú estás exigiendo que los chilenos sean víctimas fáciles de la delincuencia, de los homicidas, de los narcos. Lo que tú estás pidiendo, mi estimado, porque ustedes no están ofreciendo desde el gobierno la alternativa, porque la alternativa era duplicar cuanto menos el cuerpo de carabineros, triplicar la capacidad carcelaria, empezar a cerrar la frontera, etcétera. Entonces no lo hacen. Ahora, lo que yo le planteo es lo siguiente: si usted va, modernizar, sabemos lo que significa ponerlos en tutús rosados, es lo que creen ustedes en modernización de carabineros. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Todo ciudadano tiene, de acuerdo con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, tiene derecho a la vida y a la propiedad. Y si yo tengo derecho a la vida, tengo derecho también a los medios para defenderla. Carabineros, sí, tengo derecho a matar al que entra a mi casa
a agredir a mi familia. Si el que entra a mi casa lo seco a balazos. A matarlo. Eso se llama defensa propia. A matarlo, eso es legítima defensa. Vamos al marketplace de Sin Filtro. Sí, resuelve, lo resuelve. Metió Kaiser recién, muchachos. Vamos a seguir hablando de seguridad. Atrás siguen discutiendo, hay unos cruces durísimos atrás en estos momentos. A ver, Johannes, repítame por favor eso. Usted dice que la persona que entra a tu propiedad privada, bajarlo. Bueno, si tú entras a mi casa... a ver, pero aprende a escuchar, tenés un problema auditivo. Propiedad privada. ¿Ya? Tenés un problema auditivo. Ahí no te puedo, Nico, ahí no te puedo ayudar, ahí no. Yo dije claramente lo siguiente. Usted entra a la casa de un ciudadano. A las dos. Y el ciudadano tiene derecho a defenderse a sí mismo, a su familia y su propiedad. Y si lo seca y si lo baja a balazo, incluso la ley hoy en día se lo permite, de hecho. Primer punto. Segundo punto, y eso era lo que usted me ha echado en cara. Usted me dijo que yo quería que cualquier persona sin preparación pudiese andar armado por la calle. Yo dije claramente que iban a hacer, era para personas que hubiesen cumplido efectivamente el servicio militar, para personas que hubiesen servido en las Fuerzas Armadas y de orden, para las personas que hicieran un curso, no. ¿La suma de también. Que hicieran un curso especial de este tipo, que hubiesen pasado por un examen psicológico y que no tuviesen antecedentes penales. A ver, ¿qué es lo que no se entiende? ¿Podrían portar armas en la calle o solo en su casa? Esa es la idea. En la calle. Esa es la idea. Pero mira, déjame darte un dato, perdona, mira. Entre el año 2017 y el año 2020 se extraviaron 18.000 armas inscritas por civiles. Se extraviaron, ¿ya? 18.000 armas. 18.000 armas. ¿Pero a quién se le pierde un arma? No se la pierde, se las roban. Cuando echan a robar a la casa, entra el narco, la vende, se la vende al narco, esa arma termina obviamente en posesión de algún grupo delictual. Entonces, la buena idea de Johannes Kaiser es que acá una persona, son los datos, está en fast check y además está en la información que está chequeada, la pueden ver, 18.000 armas extraviadas de personas inscritas entre el 2017 al 2020. Entonces, la buena idea de Johannes es que la gente pase un cursito, que haga un cursito para usar armas y pueda andar con esa arma en la calle. Armas que en su casa usted sepa lo que va a saber, porque hoy día vende mucho decir, oiga, la seguridad del armamento, pero ese armamento va a terminar en manos del crimen organizado. Oye, esa es la realidad. Gran parte de ese armamento al menos. Entonces, es una pésima idea. Voy a agregar una data nomás, porque aquí se habla mucho y hay pocos datos, pero en el mismo periodo, te están dando un dato. Te voy a dar un dato. Tranquilo. En el mismo periodo que señala parecido, no es exactamente igual, que nos dice que hay, él nos dice que hay 17.000 armas que se extraviaron. Entre el 2017 y el 2020. Sí. 18.000. ¿Usted sabe cuántas armas inscritas hay en el mismo periodo? 765.159. O sea, si me ayudáis con el 3%. El 3% que decía Johannes. Es un problema de término relativo, no de absoluto. O sea, 18.000 armas en la calle. Tenía un problema serio. Pero Gabriel, ¿estás o no de acuerdo? Mójate. ¿Estás o no de acuerdo con que la gente porte armas en la calle después de un curso? ¿Estás de acuerdo con eso? Por eso tú sabes que eso existe. De hecho, los guardias de seguridad privados usan armas. ¿Ya? Pueden, algunos que tienen, que hacen el curso, efectivamente pueden llevar armas. Mervi y Cecilia. Pero solamente lo puede hacer si eres miembro de una empresa de seguridad. Bueno el negocio. Pero yo no puedo defenderme a mí mismo. Yo no estoy de acuerdo, Johannes, no estoy de acuerdo, porque ¿sabes lo que pasa? Yo creo que se debilitan más bien las instituciones como Carabineros. O sea, ¿cómo lo van a debilitar más que lo que ya han hecho? Porque si tú empiezas a armar a toda la gente, independientemente de lo que haga cada uno con su arma. O sea, ¿tú crees que con usted un acaba examen de decir toda la gente, no me escuchó nuevamente? Con un examen psicológico, con todas las condiciones que tú pusiste, cualquiera puede andar con un arma en la calle, en el estadio, en cualquier parte donde tú vas, ¿cierto? No en cualquier parte. A ver, en un estadio, por ejemplo, el dueño de casa tiene derecho a decir que usted no entra con armas. ¿Y qué pasa con fortalecer a Carabineros? Bueno, eso le pregunto a usted, si es su gobierno. Pero no. ¿Qué pasa con fortalecer a Carabineros? ¿Tú no crees que ese trabajo lo tiene que realizar las policías en Chile y no los civiles que nos representan ni los controla ninguna institución? Le voy a explicar una cosa. Porque a los civiles pero déjame terminar. Es que me está haciendo una pregunta. Pero mira,
Los civiles no los controla ninguna institución. Pero en este caso sí, la Dirección General de Movilización Nacional los controla. A los civiles no los controla ninguna institución. La Dirección General de Movilización Nacional. Las policías en Chile, las policías tienen su institución, tienen don de mando, tienen jerarquía. Entonces, a mí me parece que es súper peligroso lo que tú estás planteando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero que hizo Hitler, yo no estoy de acuerdo con eso. Los judíos. Pero no solamente eso. Lo primero que hizo, porque las armas no solamente sirven para combatir la delincuencia, sino que también un gobierno tiránico. Y por otro lado, te voy a plantear una cosa, Cecilia. Ninguno de nosotros, a menos que tú seas presidente de la República, a menos que tú seas senador, te han llegado amenazas, etcétera. La inmensa mayoría de nosotros no tienen la suerte de tener un PPI, un policía de guardaespaldas con un arma, ¿ya?, acompañándolo. La inmensa mayoría de los chilenos no tienen la gracia, no tienen la suerte que tiene, por ejemplo, el canciller Van Claveren, que cuando trataban de hacerle una encerrona, la policía que lo iba acompañando se bajó y secó a balazos a los que le hicieron la encerrona. Entonces déjeme responderle una cosa. Lo que usted me está diciendo, porque la policía siempre es reactiva, ¿de acuerdo? Siempre es reactiva. Lo que usted me está diciendo y le está diciendo a todos los chilenos, ¿sabe qué más, señor? Usted cómase el delito, usted sea víctima, sea una víctima, sea no, es que es la conclusión lógica, porque la policía va a llegar siempre después de cometido el delito, a menos que tenga la suerte de que pilla a la gente en flagrancia. Oye, pero ese no es el caso usual. ¿De acuerdo? No, ya, pero a ver nuevamente, Cecilia, sea honesta intelectualmente, yo no dije todo el mundo. Yo dije claramente, pero si tú me estás insultando. Yo estoy discutiendo con un argumento. Ya, y yo te estoy respondiendo el argumento. Sí, pero tú me dices todo el mundo. Yo te voy a decir quienes no podrían tener acceso a un arma. Las personas que tengan historia de violencia intrafamiliar, las personas que hayan cometido un delito, las personas que tengan desequilibrios mentales, las personas que no hayan cumplido con su servicio militar obligatorio. En Chile por lo menos el 70%, 80%. Estamos dando vuelta en sí. Euge, ¿me puedes ir confirmando la información que nos dio Nico Preus? ¿Está suspendido el partido de Colo-Colo con Universitario? Ya hay rumores de que algo sucedió afuera del estadio, pero aún no está confirmado por una fuente seria todavía. Eso lo agarraste de Twitter, ¿no? No, me lo comenta por interno un amigo periodista. Hay un video y habrían apuñalado a un hincha. Vamos a prohibir los cuchillos. Y entonces este hincha habría terminado fallecido. Eso es lo que son. Vamos a prohibir los cuchillos. Yo tengo una pregunta. Disculpa, respecto a la defensa propia. La analogía que está haciendo Johannes, por favor. Entonces... Sí, porque en Londres, de hecho, llegaron a ese punto. Primero prohibieron las armas de fuego, después te condenaban hasta por andar con un pelapapas en la ciudad. Mira, y sin embargo se disparó la tasa de criminalidad. Espérate, yo tengo que hacerte una pregunta. Tú me dices que hay que... Pues tú me dices que hay que respaldar a Carabineros, pero yo veo aquí un antiguo tuit tuyo donde dice: respecto al caso Panguipulli, la tesis de la legítima defensa por la muerte de Francisco en Panguipulli no tiene cabida. 3 carabineros para detener a una persona, 3 armas de fuego, 5 disparos al cuerpo. Totalmente desproporcionado. El tipo los machetes, ¿se acordarán? Desproporcionado. Sí. Bueno, tan desproporcionado que efectivamente la Corte... Podrían haber disparado porque las cosas son como en Hollywood. Nos vamos, teniente. Vamos con la CEP. Ahí está. Encuesta CEP, quienes aparecen como líderes posiblemente para resolver este y muchos otros problemas más. CEP, Matei lidera lista de personajes políticos mejor evaluados junto a Carter y Codina. De acuerdo a la medición, Piñera es el personaje político... de acuerdo a la medición, Piñera es el personaje político que tuvo la mayor alza en su evaluación con 10 puntos, mientras que Matei y Kast le siguen con 9 puntos. Esto nos metemos de lleno... después en esto, y también póngame la graf después de que Republicano parece que es el partido con el que más se identifican los chilenos, para preguntarle a ellos. Ya, quiero saludar a mis auspiciadores, Pasita. Oye, vamos con la... ¿Qué va a poner ahora? Ya, tenemos encuesta, ahí está. Evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona, ¿cierto? Evelyn Matei, punteando, Carter arriba, Codina arriba, Claudio Rego, Claudio Rego, Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera sobre José Antonio Kast. Después viene Carolina Toá, Mario Marcel, Janet Jara, Vlado Mirosevic, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo muy abajo, Gabriel Boric bajísimo, Jimena Rincón, Paulina Bonovich, ahí hay varios más, Franco Parisi también.
Esta es evaluación política, muy negativa o muy positiva. ¿Y Pancho Rey? Ah, no, claro. ¿No está Pancho Rey, güey? A ver, muéstreme a los republicanos, por favor. A ver. CEP. Ah, mira cómo están los republicanos. Republicano sube 8 puntos y se consolida como el partido con mayor identificación de los chilenos. A ver, diputado... Bueno, esto es un tremendo espaldarazo y me gustaría escuchar después a nuestras ideas, pero en verdad yo creo que lo tomamos con muchísima humildad, agradecemos la preferencia de los chilenos, pero Chile hoy día es un país que está más pobre que antes del estallido de delincuencia. Chile es un país que necesita más trabajo. Chile, los chilenos tienen miedo, lo hemos conversado largamente acá. Y por lo tanto el deber que tenemos nosotros como republicanos es representar la idea del sentido común y tratar de recuperar este país de lo que queda de este gobierno tan nefasto que le ha hecho Chile. Eric Campos, ¿qué le parece que Republicano sea el partido con el que más se identifican la gran mayoría de los chilenos y que sigue subiendo? Sí, bueno, es preocupante. Bueno, dos cosas. El partido que más se identifica según la encuesta, el partido con más militantes según el CERVEL, el Partido Comunista, pero y después el PDG. Pero lo importante acá, si estamos los que ustedes permitieron que estuvieran, porque ustedes son los que... Y eso es lo preocupante, que esté subiendo tanto en las encuestas un partido que se ha dedicado a reivindicar lo más terrible de la historia de Chile, como fue la dictadura militar. Me parece que eso es un llamado de atención para las izquierdas, para el mundo del progresismo, porque claro, hay que preguntarse por qué la clase trabajadora, frente a problemas complejos como la delincuencia, como la salud y como la vivienda, se imponen discursos, diría yo, que son bien simples, así como frente a la delincuencia, represión, bala, zanja, ¿no? Frente a la vivienda, bueno, voucher. Entonces, es preocupante cómo esta narrativa que intenta hacerse cargo de los problemas del sentido común, en el fondo esconden lo que ellos hacen. Si cuando a usted le dice Johannes Kaiser que lo preocupante es que los salarios son bajos, que digan los 3 diputados que están acá cómo votaron para el alza al salario mínimo. En contra. Entonces tienen un discurso en el día que defienden a los trabajadores y en la noche se acuestan con los empresarios. Y ese es el problema. ¿Usted cree que la gente gane el salario mínimo? Pero por sobre todo, lo más lamentable es que el partido que legitimó la dictadura militar, que legitimó a los detenidos desaparecidos, a todos, mira, a los cientos y miles de detenidos desaparecidos, ellos son los que en sus canales de YouTube, en las fake news, se dedican a construir mentiras para justificar la detención y la desaparición de miles y cientos de chilenos y chilenas. ¿Cuándo se van a hacer cargo ustedes de la gente que mataron durante el 70 al 73 y después? No, es que espérate un segundo, porque le voy a contar una historia de un hombre que llegó en 1936 desde Alemania a Chile escapando los nazis. Fue alcalde de Villarrica, regidor de hecho, socialdemócrata. Fue presidente de la Federación Chilena de Esquí. Organizó el Mundial de Portillo. Ayudó a organizar el Mundial de Fútbol del 62, miembro del Comité Olímpico. Tenía campo en el sur. Ese campo el año 72 se lo autotomaron los trabajadores para impedir que la Cora se lo tomara. Se lo tomaron para el patrón. Ojo, para el patrón, porque el patrón los trataba bien. Ese patrón fue entonces a Temuco para resistir o para tratar de apelar a una sentencia de la Cora que le había quitado el campo. 4º piso, subió al 4º piso del Hotel Frontera, de ahí lo lanzaron por la caja del ascensor. Tuvo 6 meses en la clínica muriéndose. Yo le voy a contar otra ¿Sabe historia. quién lo lanzó? Yo le voy a contar... ¿Sabe quién lo lanzó? ¿Quiere que le cuente una historia? ¿No? ¿Quiere que le cuente una historia? ¿Qué cuenta? Fueron gente en esa época, man, del movimiento de... ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué tiene que ver contigo? Ese caballero era un pariente muy cercano mío. ¿Sí? ¿Quiere que le cuente? Entonces yo le voy a decir una cosa. Yo he reconocido siempre las violaciones de derechos humanos en este país. Sí. Pero lo que ustedes no han hecho nunca, lo que usted no ha hecho nunca, señor, igual como no lo hacen en el extranjero tampoco. A mí no me habla así, mire. Mire, caballero, yo le hablo como a mí no me habla así. Yo le voy a contar una historia. Elizabeth Recas, trabajadora de 24 años del Metro de Santiago, 4 meses de embarazo. Tomada presa a la salida del edificio corporativo, con 4 meses de embarazo. A esta gente que dice que defiende la vida, 4 meses de embarazo la hicieron desaparecer.
desaparecer y su cuerpo fue encontrado en un lugar que les gustaba mucho ir, a los señores Coloma, ¿no? En Colonia Dignidad. Ahí fue encontrado su chasis, porque su cuerpo hasta hoy día no lo podemos. Esa historia también se la puedo contar. Y le puedo contar 3.000 historias más. La diferencia, pero yo no voy a discutir con usted quién tiene más muertos en esta mesa. Porque los otros 800 no mataron ustedes. No me parece, y menos con ustedes, que no tienen valor moral para discutir de derechos humanos. Caballero, no, ese es el tema. Nosotros aceptamos y hemos reconocido las violaciones de derechos humanos durante los 17 años del gobierno militar. ¿Y por qué entonces se juntaban con Y discúlpeme. Están presentando una IPN, están presentando una enmienda para dejar libre a Karnov. Están presentando una enmienda para dejar libre a los violadores de derechos humanos de Punta de Peuco. Hemos sido nosotros. ¿Pero de qué me estás hablando? Hemos sido nosotros. ¿De qué me estás hablando? Estás dejando fuera a la mitad de los presos sobre 75 años son violadores de derechos humanos. El Partido Republicano está dejando fuera a la mitad de los presos que están en Punta Peuco. ¿De qué me estás hablando? A ver, cállese. Ustedes recibieron a Honecker en las mismas condiciones y lo liberaron, lo dejaron aquí. Aquí estamos hablando de derecho humanitario. Fuimos nosotros los que establecimos, entre otras cosas. Fuimos nosotros los que y Johan hace callar y somos los que hemos iniciado la investigación de los detenidos desaparecidos retenidos en el servicio médico legal. Fuimos nosotros los que después de 20 años levantamos la voz y dijimos: el servicio médico legal tiene a cientos de personas que son probablemente detenidos, desaparecidos y no los ha identificado. Fuimos nosotros. A usted le importó un cuesco, su propia gente. ¡Qué mentira! ¡Un cuesco! Entonces, córtenla. Oye, tú eres bien amiguito de Krasnov Marchenko y toda esa gente. Tus dirigentes quieren liberar a los presos que están ahí por haber violado, por haber torturado, por haber hecho desaparecer. No vengas con eso. Y ahora recién empiezan a reconocer que tuvieron que esperar 50 años. 75 años es una norma humanitaria vigente en Europa al mismo tiempo. El principal constituyente votado de tu partido decía que Pinochet era un estadista y ustedes son pinochetistas y defienden todo su legado, y es imposible separar el legado económico del legado de las violaciones de derechos humanos y el legado social. Es posible separarlo de la y somos el partido más votado, mira, ¿viste? Porque nadie los votos, ya. A nadie le interesa. La gente dice que está en su casa muerta y mira, oye, mira, cuidadito, tengan cuidado, no se vayan a marear, no se vayan a marear con esa prepotencia. Ayúdame un segundito, está muy fuerte ese filtro hoy día, jueves. Quiero descomprimir un poquito porque acá está muy acalorado. Johannes, a ver, te quiero llevar a otro tema. Las luchas de Johannes Kaiser. Tenencia de armas. La tenencia responsable de armas, sí. Bueno, yo creo que no hay que olvidar que históricamente solamente los nobles y los hombres libres tenían derecho a portar armas, tú sabes eso. Los siervos y los esclavos no tenían derecho a portar armas. Y eso era porque entonces los siervos y los esclavos podían transformarse en un peligro para el orden constituido. Le hago una pregunta. ¿Son siervos y esclavos? ¿Somos siervos y esclavos que nos van a prohibir entonces el tener un arma para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias? Ahora, respecto del porte, yo creo que tiene que ser gente que haya cumplido con ciertos cursos mínimos, de todas maneras. Tienen que haber sido exuniformados o tienen que cumplir con cursos muy estrictos. No tener antecedentes penales, etc. Y bueno, ¿y por qué no? Nosotros en el año 1990 se entregaban miles de licencias de porte de armas. ¿Sabían eso? Miles. Hoy en día no se entregan. No hay, prácticamente. ¿Cómo está la criminalidad? Galopante. Ya, entonces, si hay una relación, porque hoy día hay menos armas per cápita, por cabeza, que los que había en el año 90. Y hay más criminalidad. Entonces, ¿qué relación hay entre las armas legales y la criminalidad? Ninguna. Dos más. Transexualidad. Transexualidad, la consecuencia de un desorden psicológico llamado disforia de género. Una situación muy, muy dura para quienes la padecen. ¿Ya? Llevan una vida muy, muy dura. Yo, en ese sentido, no quiero tratarlo de otra manera que lo que es una patología. Es un tema por lo cual la gente necesita ayuda. Pero una cosa es tener empatía y querer ayudar, y otra cosa es cambiar todo el sistema social, todo lo que es la verdad y la mentira, para acomodarse a una condición mental. A la condición mental de muy pocos, por lo demás. Eso no tiene ningún sentido. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, eso lo determinan los cromosomas y lo determinan los genes y punto. Y aunque se pongan flecos
aunque hagan leyes de género y todo el tema, eso no cambia la verdad biológica. Es lo cual no significa que uno no pueda tratar a las personas que sufren de esto con la deferencia que corresponde. Estamos enfrentando una crisis migratoria nunca antes vista. Lo que se calcula ahora que podrían empezar a llegar a Chile nuevamente son aproximadamente 400.000 venezolanos que ya vienen desplazándose. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Qué harías tú para controlar esto si tuvieras todos los poderes? A ver, en primer lugar, cierro la frontera con Bolivia. Se acabó el tráfico. Se acabó. No hay camiones, no hay trenes, no hay tráfico hacia Bolivia. Hasta que ellos estén dispuestos a aceptar la devolución de personas que ellos dejan pasar por su territorio. No nos equivoquemos. Si invocan el Tratado de Arica, me importa todo un cuesco. Un rábano. Si Bolivia quiere mantener su posición hostil hacia Chile, nos ponemos mejor una vez rojo que siempre sea amarillo. Y por lo demás, porque eso también nos serviría para controlar el ingreso de armamento y drogas. Yo creo que de todas maneras la frontera con Bolivia tiene que ser controlada de manera muchísimo más estricta de lo que se ha hecho hasta este momento. Yo incluso sospecho de la complicidad de la clase política chilena con mantener la frontera abierta con Bolivia para permitirle a los carteles seguir haciendo sus negocios. Así de duro voy a hacer, porque de otra manera no se explica lo que han estado haciendo. Segundo punto, las personas que se encuentren ilegalmente en Chile, no tengan título, porque hay gente que entra en la irregularidad en razón de que migraciones, por supuesto, no hace la pega o no tiene cómo hacer la pega con los recursos que tiene, etcétera. De acuerdo, pero la gente que no tiene título para haber entrado a Chile, es decir, entró ilegalmente a nuestro país, van a ir a campamentos de refugiados. A campamentos de refugiados hasta el momento en que podamos deportarlos o estén dispuestos a irse voluntariamente a un tercer país de su elección. Pero no van a seguir circulando libremente por nuestras ciudades. Los vamos a ir a buscar donde sea que estén. Y se van a estos campamentos donde van a recibir techo, comida y abrigo hasta el momento que abandonen el país. No van a hacer ganancias, no van a poder trabajar en este país. Vamos a perseguir a los empresarios que los contraten, que contraten a ilegales. Yo tengo entendido que hay más de 120.000 migrantes sin papeles trabajando en aplicaciones en Chile. Perfecto. Y en la medida en que uno los vaya identificando, los va a tener que ir llevando a estos campamentos y podrán irse hacia el extranjero saliendo de sus campamentos. Pero Chile determina quién vive en Chile y quién no. Nosotros no tenemos ninguna obligación, y yo como político, yo no tengo ninguna obligación respecto de los ciudadanos de terceros países. En primer lugar, tengo una obligación respecto de los ciudadanos de mi país. Y los ciudadanos de mi país no encuentran espacio, no encuentran, o sea, son los últimos en la cola en los CEFAM, son los últimos en la cola en los jardines infantiles, sí, son los últimos en la cola ahora para el tema de la entrega de vivienda. Ya basta. Y otra de las cosas que vamos a eliminar son los incentivos. El hecho de ser inmigrante en Chile no te puede dar una condición especial. No, claro. Si tú eres salud, un inmigrante legal, igual que todos los chilenos. La misma, yo creo en la igualdad ante la ley. Si eres un inmigrante legal, igual que todos los chilenos. La condición migratoria no puede ser un elemento para discriminar negativamente a los chilenos. La última. Que es parte del reglamento que estableció Michelle Bachelet, ojo, que dijo que la condición migratoria era la razón. Transformaba a las personas en miembros de grupo vulnerable. Claro. Y por eso pueden acceder más rápido a un colegio o a salud. Por sobre un chileno. Y eso también desaparece. Hay 30.000 órdenes de expulsión en este momento pendiente. El encargado de migración, Taller, decía esto es imposible sacar a todas estas personas. Bueno, watch me, como dicen los americanos. Miren, les puedo asegurar que los vamos a sacar. Mira, si pudieron sacar los islandeses para la crisis del 2008, la crisis económica, los islandeses decidieron que la fuerza de trabajo que habían traído desde el extranjero ya no la podían mantener en Islandia porque era no había empleo. Los islandeses, que son 300.000, sacaron a 8.000. Desde Islandia, que es una isla, que está a la crema de la loma. Sí. Ya, no vamos a poder nosotros. Miren, les vamos a mostrar cómo se hace. Johannes Kaiser, te doy las gracias por estar junto a nosotros en Sin Filtro. Esta entrevista va a traer mucha cola, te lo digo, va a traer muchas repercusiones. Te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros en estos viernes que hacemos entrevistas especiales de Sin Filtro.
Yo los dejo a ustedes para que sigan sintonizando Sin Filtro porque viene lo mejor de la semana, que hemos tenido unas semanas que se las encargo. Así que tengan lindas fiestas, bueno, que sigan celebrando, cuídense este fin de semana y nos vemos el lunes. Johannes, muchas gracias. Felices fiestas patrias y viva Chile.